Bueno, señores, muy buenas noches con todos. Damos inicio a la clase de software automotriz. Una vez que hemos tomado la asistencia, el día de hoy vamos a revisar lo que son la simbología eléctrica básica. Entonces veamos qué nos dice acerca de esta simbología. Nosotros tenemos la simbología general. Tenemos primero un símbolo que es una línea recta, y esta línea pues nos dice qué tipo de un elemento es un conductor eléctrico, o en la vida real pues un cable. En el 99% de los casos se trata de un metal, siendo el más común el cobre. Claro, es uno de los metales que se ocupaba debido a su precio, un metal conductor. De ahí uno de los metales pues que tiene mayores propiedades de conducción es el oro, pero debido a su precio casi no se lo ocupa, solamente en lo que son pues en elementos que es netamente necesario. De ahí pues se utiliza el cobre. Aquí tenemos nosotros un cruce sin conexión. Diga. Disculpe que le moleste, sí puede hacer más grande un poquito para ir mirando bien. Ok. Hey. Pero ahí está bien. Ya. Luego tenemos nosotros un cruce sin conexión. Entonces fíjense cómo hacemos nosotros los cruces sin conexión. Entonces el sentido de estos símbolos es que al dibujar un esquema suele ser imposible evitar de formas sencillas que se produzcan cruces. Entonces en el primero tenemos nosotros un cruce. Entonces nosotros no podemos identificar si es que hay unión o no hay unión en ese cruce. Por ende, pues la forma de realizar o indicar que tenemos un cruce sin conexión, pues es la que tenemos en la figura en la segunda y en la tercera, siendo la tercera la más utilizada. Pues siempre vamos a tener nosotros en conductores eléctricos. Y aquí en cambio tenemos nosotros un cruce con conexión. La más utilizada pues es esta cruz y con un punto que nos indica que se están estos 4 puntos, estos 4 cables se están uniendo en un mismo punto. Este círculo puede existir de más de una masa. También pues podemos hacer uso de la segunda, pero la primera es la más utilizada. Luego tenemos la simbología de masa tierra. Entonces de estas 3 formas nosotros podemos representar que es una masa tierra. Entonces en un circuito puede existir más de una masa. Usualmente se conectan al negativo de la fuente de tensión continua, aunque esto no tiene que serlo así siempre. Todo lo que haya unido en el símbolo va interconectado por un conductor. Este símbolo se coloca en aquellos puntos del circuito que se quiera que sean referencia de potenciales eléctricos, considerándose por lo tanto una tensión de 0 voltios. Entonces esto más que todo es para cerrar el circuito, para que no quede totalmente abierto y nosotros podamos tener pues podamos observar que cumple la función que nosotros queremos. Entre los símbolos más generales nosotros tenemos lo que es la fuente de tensión continua, o también una fuente de tensión continua o alimentación directa, como aquí dice, corriente directa. Sí. Tenemos también una fuente de tensión alta, la sinusoidal, la corriente alterna. Ahí tenemos una fuente de tensión alterna triangular y una fuente de tensión alterna cuadrada. Aquí tenemos una fuente de alimentación. Entonces es más o menos un esquema de este dibujo, de esta simbología. Y de este en cambio de una fuente de un generador de funciones. Aquí tenemos nosotros una fuente pues de corriente alterna. No se olvide, la primera es corriente continua y la segunda es corriente alterna. Luego tenemos nosotros el fusible. Tenemos la simbología. Tenemos el encapsulado, cómo son los fusibles. Este es un elemento de protección de un circuito. Cuando se produce un exceso de corriente, digamos, o hay un cortocircuito, el primer elemento que marcha es un fusible. Nosotros en los vehículos tenemos otros tipos de fusibles y son los primeros que marchan. Cuando nosotros hacemos mantenimiento de un vehículo por algo que es del sistema eléctrico, lo primerito que se revisa son los fusibles en la fusilera.
Y de ahí pues nosotros tenemos que seguir a ver dónde se produce el corto o la falla. Uno de los elementos que nosotros tenemos para medir voltajes pues es el voltímetro. También tenemos para medir el amperímetro y otro también el osciloscopio. El voltímetro medimos voltajes. El amperímetro para la intensidad de corriente, pero hoy en día pues ya casi por separado es muy difícil conseguirlos. Lo que tenemos es un multímetro. Este nos da muchas funciones como medir voltaje, resistencia, intensidad, continuidad, entre otras funciones. Entonces nos dice tanto el voltímetro como el amperímetro y el osciloscopio son aparatos de medida. El voltímetro permite medir la tensión eléctrica existente en un punto entre los que se coloque. El amperímetro se usa para medir la corriente eléctrica que pasa por el conductor en el que se inserte. Por último, el osciloscopio viene a ser un tipo de especie de voltímetro en el que el resultado de la medición se representa en forma gráfica. Entonces, si tenemos acá un osciloscopio, este más que todo nos ayuda, digamos, a ver la señal de onda de forma gráfica. Prácticamente nos grafica la señal para nosotros poder observar qué es lo que está pasando. Aquí tenemos nosotros los conectores más usados. Tenemos terminal de conexión. Esto por lo general, estos que ven aquí, este como 100 pies. Este se lo ocupa para conectar las pantallas LCD. Y estos que están en la imagen siguiente, en cambio son los terminales para conectar positivo y negativo. Puede ser para la entrada de la corriente. Tenemos un jack de estéreo. Este es un jack hembra. Y acá tenemos el jack macho. Entonces esta es la simbología de este jack. Tenemos un conector BCN hembra. O ustedes lo han de haber visto más que todo en lo que son conexión de cámaras. Y tenemos el conector LRCA hembra. Igual esto es para cámaras de video. Y la simbología pues aquí la tenemos. Las resistencias. Tenemos algunos tipos de resistencias. Resistencias de valores fijos y resistencias que en este caso pues son variables. Entonces aquí tenemos cómo es la simbología de la resistencia. En muchos libros lo van a encontrar tipo fusible y en otros libros van a encontrarle como vemos aquí con estas líneas en diagonal. Entonces es la simbología de una resistencia, pero es una resistencia de valor fijo. Si nosotros queremos que esta sea variable, simplemente le atravesamos por el medio una flechita y esto indica que es una resistencia variable. Entonces ahí tenemos la fotografía del componente. Tenemos acá una resistencia, la más común. Tenemos una resistencia CNS. Y tenemos otro tipo de resistencia que no la conozco. La resistencia fija dice no puede modificar su valor de ohmios, por eso es fija. Nos da cierto ohmiaje y ese no se altera. Sus parámetros fundamentales, además de su valor de ohmios, claro está, son la tolerancia en el valor de ohmios, la máxima potencia disponible y la máxima tensión aplicable entre sus extremos. Nada más. Tipo de resistencia nos disminuye el voltaje. Entonces aquí tenemos las resistencias y los cuadros, ¿no? Las dimensiones. Entonces nos dice el estilo L de knob max y la letra I. Entonces dice características de las resistencias de película de carbono de uso general son de 0.25 watt hasta 2 watt. Entonces yo les comentaba que puedo bajar una calculadora de resistencias en mi teléfono y me libro de estar memorizando tantas cosas. Simplemente lo que yo hago ahí es ver los colores de la resistencia y ver qué es lo que y ver cuánto me da esto en valores. En este momento voy a descargar una de estas resistencias, una de estas calculadoras. Ahora sigamos. Aquí tenemos en cambio las resistencias variables. Ya. Entonces, estas
Resistencias variables, como les decía, estas vienen con una flechita. Aquí, bueno, le han puesto una línea y bueno, hay un poco diferente la simbología, pero esta nos indica que se puede variar, que nosotros podemos cambiarle. En este, por ejemplo, pongamos un potenciómetro, una resistencia variable. Puede decir de 10 ohmios, de 5 ohmios, de 20 ohmios. Esto me indica que este tiene el mínimo 0 y el máximo 20 ohmios. Es lo que me indica. Entonces, esta resistencia se puede modificar su valor de ohmios mediante la manipulación de un tornillo central. Se usa para ajustar determinados parámetros de funcionamiento de los circuitos. Una vez que se han efectuado dichos ajustes, el cursor no debe ser movido. Entonces no se olvide, si yo tengo esta, tengo una de 20, digamos, le pongo en 10. Entonces en el transcurso de que esta va a estar funcionando, no puede ser movida. Pero en muchos casos se le pone las pantallas LCD para que estas se enciendan. Entonces ahí sí le voy a mover, para que se encienda. Y si quiero apagar, le muevo a la izquierda y este pues prácticamente se va a apagar. Vean. No sé si alcanzan a ver. Voy a poner mi pantalla fija. Sí se mira, profe. Ya. No se puede. Veamos, quitémosle el fondo que tengo para que ustedes vean la calculadora pues de las resistencias. Listo, entonces ahí bajamos el brillo de mi teléfono. Entonces ahí tengo, vean, una resistencia. Entonces lo que yo hago es ver la resistencia, ir poniendo los colores y esta me va a indicar su valor. Entonces, como ven ahora ya con el uso de la tecnología es mucho más sencillo. El teléfono no está presentando, ¿no? No, estoy presentando del teléfono, estoy para que vean la calculadora de resistencias. No está saliendo la imagen, está la resistencia ajustable o Ya. variable. Ahí he dejado de presentar. Ya, ahí dejo de presentar. Y ahí vuelvo a presentar. Ahí está. Ahí se ve. Entonces ven ustedes aquí, yo cambio los colores y me da que este es de 2.5. Si yo le cambio, pongamos, le varío, en vez de rojo le voy a poner el primero que sea marrón. El segundo, ahí me dan los colores, le voy a poner azul. El tercero me dice que es el multiplicador, le voy a poner el amarillo. Y la tolerancia, le voy a poner una verde. Entonces ahí me va a cambiar y me dice que tengo una resistencia de 160 kiloohmios con una tolerancia de más o menos 5%. Entonces es más fácil, yo simplemente veo la resistencia que tengo, le pongo los colores y ya tengo el dato de cuánto vale mi resistencia. Antes, pues cuando nosotros éramos estudiantes no había mucho de tecnología, nos tocaba grabarnos los diferentes colores, según eso ir viendo de cuánto es. Y lo que nos hacían los docentes en ese entonces era preguntarnos. Y aquí está la resistencia según los colores que cuánto es. Entonces ahora ya más que todo con la tecnología tenemos los celulares, bajamos esa calculadora y simplemente ponemos los colores y ya sabemos de cuánto es. No tenemos la necesidad de estar memorizándonos toda esa tabla. Ya, entonces sigamos con la resistencia variable y pongamos la cabeza de una lista antes de que me olvide. Listo. Entonces ahí tenemos la resistencia variable, pues se puede variar, se puede mover esto. Entonces justo en el centro, como ven, tienen ustedes esa tipo perilla para nosotros poder manipular y poder variar la resistencia. Entonces aquí tenemos nosotros un plano, digamos, de la resistencia. Entonces, bueno, pasemos, no es muy importante. Aquí nos está hablando de las medidas nomás. Bueno, en esta resistencia aquí tenemos unas letras, la A, la S y la E. Pues tenemos otros, la A es el negativo, la E el positivo y la S siempre va a ser la salida de la señal o lo que nosotros vamos variando. Recuerde que va a tener una alimentación de 5 voltios. Lo que vamos variando nosotros es la resistencia o los ohmios. Entonces a lo que nosotros movemos vamos variando esto. Si tenemos de 5, pues de 0 a 5, tenemos de 10, de 0 a 10, tenemos de 20, de 0 a 20.
Por la parte central es por donde sale esa variación, digamos. Aquí tenemos otro tipo de resistencias, tipo potenciómetro. Bueno, entonces la que más hemos visto es esta de aquí, tipo potenciómetro. Pero el que hemos visto, bueno, viene con una perillita para poder manipular. Así como este, pero más corto. Entonces su función es análoga a los de la resistencia ajustables, pero a diferencia de estas últimas, el cursor del potenciómetro está diseñado para ser manipulado de forma habitual y no solo esporádicamente. Los potenciómetros son utilizados, por ejemplo, en el control de volumen de un amplificador de audio. Entonces imagínense, lo que nosotros tenemos en nuestros equipos, digamos, de sonido, yo voy y le muevo para el volumen. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Es una especie de potenciómetro que me va a ir variando para subir el volumen. Aquí tenemos en cambio una resistencia. Estas son denominadas fotoresistencias. ¿Por qué? Porque estas van a cambiar su valor de ohmios dependiendo la luminosidad. Vamos, bien, está Arroyo, quiero ingresar Arroyo y Antamba. Listo, pongamos en la lista Arroyo y Antamba. Arroyo, su nombre, que tengo 2 Arroyos en la lista. Andrés Fernando Arroyo Báez. Seguro, tengo Arroyo Valencia, Víctor Antonio y Arroyo, sí, Arroyo Báez. Buenas noches, ingeniero. Ya, Antamba también le puse en la lista. Entonces tenemos acá una resistencia de tipo fotoresistencias. Estas resistencias, como les dije, estas varían dependiendo la luz. Entonces yo en estas puedo hacerla, digamos, para un seguidor de luz. Entonces hay muchos, en este caso, pues, en la parte de las que siguen electrónica siempre se van a utilizar estas fotoresistencias para hacer un robot seguidor de luz. Entonces yo le pongo ahí en este caso, en mi, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esta plaquita de plástico. Yo al arma ahí mi circuito, le pongo unos motores, le pongo las neumáticos y tipo como ojos le pongo adelante estas. A lo que yo le prendo una luz, este hace que se enciendan pues los motores y este rueda. Entonces son las fotoresistencias, son sensibles a la luz. Entonces aquí tenemos unas resistencias de coeficiente negativo. Estas resistencias son por lo general utilizadas para, digamos, esta siempre está mandando la resistencia máxima. Si yo tengo una resistencia de 10, entonces me va a mandar 10, y en cambio este es lo que es de coeficiente negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo la luz, este cambio va a menorar esta resistencia, va a llegar hasta 0. Entonces estas también son utilizadas, también son, como les digo, tienen su función dependiendo la luz que esta reciba. Esto les ocupa para robots seguidores de línea, como lo saben decir. ¿Por qué? Porque esta es de coeficiente negativo. Entonces al momento que no hay luz o ponen un masking en el piso, pues te va a seguir la línea. Por eso se llaman esos robots son tipo seguidores de línea y ocupan estas resistencias de coeficiente negativo. Aquí tenemos una resistencia de coeficiente de temperatura positivo. Esta es una PTC y esta es una NTC. La NTC son de coeficiente negativo y la PTC de coeficiente positivo. Estas son resistencias que son sensibles a la temperatura. En cambio, estas comenzamos en 0 y dependiendo como yo le vaya exponiendo al calor, esta sigue cambiando su valor de resistencia. Entonces estas resistencias que estamos viendo aquí, tanto las fotoresistencias, la resistencia NTC y la resistencia PTC, estas actúan o se ajustan su resistencia en función de parámetros físicos externos. Entonces hablamos de la primera, que es tiene su afectación por la luz, y la otra pues por la temperatura. Tenemos los condensadores. Entonces aquí tenemos el símbolo de un condensador, y esta se le mide en microfaradios. Aquí tenemos una fotografía de los componentes. Entonces, ¿qué nos dice acerca de estos condensadores no polarizados? Los condensadores permiten introducir en el circuito inercia a los cambios de tensión allá donde se los coloquen, ya que la tensión entre sus extremos no pueden variar rápidamente.
Son usados para filtrar tensiones, acoplar circuitos, generar señales de radiofrecuencia y un largo etcétera, porque son muy utilizados. Los condensadores fijos no pueden variar su valor de capacidad. Los condensadores no polarizados no tienen una polaridad determinada de antemano. Entonces podemos ocuparlos en cualquier posición. No tenemos que estar viendo cuál es positivo o cuál es negativo porque son de doble polaridad. Su rango de valor va desde unos pocos picofaradios a unos nanofaradios. Entonces microfaradios también hay. Entonces aquí nos dice los más pequeños, que es los picofaradios, y los nanofaradios, que son los más grandes. Entonces aquí tenemos los condensadores. Tenemos sus dimensiones, que es de 2.5 milímetros, de 5 milímetros. Tenemos que en L tiene 5.5, 5.0 en B, y en S tiene 2.5. En el tipo tenemos que es el B379-79N. Tenemos que este se mide en nanofaradios y el otro que está en G se mide vuelta en gigafaradios. Entonces aquí tenemos otros dos que más se representan. Tenemos aquí uno de 100 picofaradios y acá tenemos uno de 10 picofaradios. Entonces el máximo y el mínimo es 1 nanofaradio. Tenemos de 100 picofaradios y de 2.2 nanofaradios. Sí. Serían los condensadores multicapa de poliestireno, nos dan más o menos de 10 picofaradios a 10 nanofaradios. Son uno de los más utilizados. Tenemos otro tipo de condensadores. Tenemos otro encapsulado. Si los utilizamos, pues aquí vemos uno ¿cuánto es este? De 10.000 microfaradios. Imagínense, entonces hay diferentes tipos de componentes que nosotros los debemos utilizar según nuestra necesidad. Existe una gran gama, existe una lista de componentes tanto eléctricos como electrónicos, pero aquí vamos a ver los más importantes, los que más se utilizan. Este es un condensador polarizado electrolítico, encapsulado, pues como lo ven ustedes, y es uno de los más ocupados. Tenemos su simbología. La del medio es una de las más utilizadas. Siempre nos va a indicar aquí el positivo, y nosotros dando doble clic podemos variarle su tolerancia. Aquí en cambio vemos uno de 10.000 microfaradios, nosotros le podemos bajar. Y recordemos que aquí también la etiqueta nos indica cuánto es el voltaje máximo que resiste. Entonces estamos resistiendo 16 voltios como máximo. Los contenedores electrolíticos son de capacidad fija y el valor de dicha capacidad suele ser elevado, desde un mínimo de 1 microfaradio hasta miles de microfaradios, pudiendo llegar a capacidades del orden de los faradios. Entonces, en este tipo de condensadores hay que prestar mucha atención a su correcta polarización, ya que en estos sí tiene positivo y negativo. Por lo general, la patita más larga es el positivo y la más corta es el negativo. De lo contrario, puede llegar incluso a estallar, imagínense, afectando a los componentes más próximos por efecto del líquido electrolítico que contienen. Entonces, como anécdota, cuando era estudiante hice un limpiador de inyectores. Pues ahí teníamos nosotros estos condensadores y prácticamente estos trabajan con 5 voltios, los que yo utilizaba. Y justo tenía un cargador de las cámaras y no me di cuenta pues que este era de 9 voltios. Pues yo cuando hicimos las pruebas, como estamos conectando desde la computadora pues al Arduino, y como la computadora con el cable sale 5 voltios, entonces todo funcionaba, todo estaba perfecto. Pero al momento que fuimos llevando para no llevar la computadora, evitar no estar cargado, pues fuimos llevando con este conector, simplemente lo conectábamos, que tenía la misma entrada del conector para el conector, digamos, del Arduino, porque prácticamente el conector ese se nos perdió, pero le calzaba justo, pero no me di cuenta que este era de 9 voltios. Y ya conectamos para hacer la presentación y no funcionó, ni no hizo nada. Nosotros éramos ahora preocupados, ¿qué pasó?
Si hace unas 2 horas atrás, en la mañana, estaba funcionando correctamente. Y ahorita que queremos hacer la prueba ya no funcionó. Entonces ahí nos tocó ir midiendo pues cada uno de los componentes. Y justo estos condensadores habían estado ya. Por suerte no explotaron, simplemente se quemaron nomás. Porque la voltaje no era muy alto. Por si hubiese sido un voltaje alto, capaz que explotaban. Pero ya nos llevamos un susto porque el trabajo que habíamos hecho ya no sirvió. Porque había tenido una alta carga de voltaje, digamos. Como se soportaba máximo 5, le cargamos 9, casi el doble, se quemaron. Y de ahí revisando, pues nos dimos cuenta que estaban fallando esos condensadores que estaban quemados. Y al momento que ya me pongo a revisar qué pasó, me doy cuenta que ese cargador era de 9 voltios. Y ahí nos tocó hablar con el docente pues, para que nos permita presentar nuevamente el avance del proyecto y de ahí ya seguir avanzando hasta construir totalmente ya en una placa PVC ya este circuito, porque cuando estábamos probando simplemente lo hacíamos con una baquelita y ¿cómo se llama se me fue este nombre? De esta tabla, nosotros decíamos la tablita Galac porque era blanca y tenía una infinidad de agujeros. El protoboard, el protoboard se llama hacer. Entonces, y ahí nos permitieron a nosotros poder presentar nuevamente. Ya he hecho las correcciones y ese cargador ya prácticamente lo desechamos para que no nos dé problemas. También tenemos condensadores, como les decía, de corriente variable y lo único que se le hace es poner una flechita que nos indica que esta va a tener una variación. Entonces este condensador se puede variar su valor de capacidad de forma manual. Los conceptos de ajustes y variables se aplican en este caso en la misma forma de la resistencia. Entonces tenemos uno de 10 microfarads y sería desde 0 hasta 10 microfarads. Es la misma de los combos. Luego tenemos otro componente. Son las bobinas. Entonces el símbolo, como ven aquí tenemos otro, es el símbolo de la bobina. Puede ser cualquiera de los dos. También tenemos, nos dice la bobina fija con núcleo en el aire. Tengo aquí la fotografía de una bobina. Tenemos la bobina fija con núcleo ferromagnético. Entonces estas son para crear un campo magnético. Bobinas ajustables. Entonces podemos nosotros variar la voltaje que está pasando por ella. Y tenemos las bobinas variables. Entonces las bobinas son la corriente eléctrica, lo que los condensadores de la tensión eléctrica. Por lo tanto, estos elementos presentan inercia en los cambios de corriente eléctrica. Forman campos magnéticos. ¿No? Tenemos los diodos. Los diodos sí son muy utilizados cuando nosotros hacemos circuitos. Si alguno de ustedes ha instalado alarmas a los vehículos, ahí siempre se utiliza diodos. Los diodos son elementos construidos a base de material semiconductor, usualmente es el silicio. Tienen la propiedad de dejar pasar la corriente en un único sentido. Aprovechando esa propiedad se usa como interruptores, controladores de la polaridad y de la tensión aplicada en sus extremos. Aquí tenemos la simbología. Un diodo rectificador o diodo de pequeña señal. Entonces aquí tenemos el componente. Tenemos diodos rectificadores que son usados en fuentes de alimentación para convertir tensiones alternas en tensiones continuas. Entonces también dice, los diodos de pequeña señal son de aplicación en multitud de circuitos electrónicos, cumpliendo funciones diversas. Entonces este de aquí, el de la figura inferior, este es uno de los más ocupados. Entonces, justo donde está el lado plomo, pues este es el que va al circuito y este es donde entra el voltaje, digamos. Este lo que nos ayuda es a que la corriente vaya en una sola dirección, que no rebote. Entonces, comentándoles como anécdota, pues cuando yo comencé a utilizar estos en la instalación de alarmas, pues le había puesto al revés, o en otros no lo había puesto. Entonces, ¿qué pasa en esto? Cuando la alarma se ponía a funcionar, se ponía loca. Entonces, si yo abría las puertas de una, como que abría y se cerraba enseguida. O si no, pues comenzaba a encenderse las luces. Entonces es porque en estas alarmas hay, a lo que yo mando la señal, pues va la señal, hace su cumplido con este módulo y de una rebota.
Entonces ahí lo que hace hacer doble función y ahí da también en este caso, digamos, nos da fallas en estos sistemas de alarmas. Una vez pues, y también las alarmas en muchos casos a veces solo viene con una salida para la apertura de las puertas. Y si el vehículo en este caso tiene diferentes cables para la apertura de cada una de las puertas, por ejemplo en el Kia, en el Picanto y en el Rio solamente un cable y simplemente iba un solo porque tenía los bloqueadores, pues ya se abrían y cerraban todas las puertas. Pero en el Sportage, en cambio ahí es un cable para cada puerta, hasta el de la cajuela. Entonces ahí lo que se hacía, como se tenía un solo cable, se ponía 5 de estos diodos. Entonces el que entraba que salía de la alarma el cable para las puertas, pues entraba por el lado superior, y por el lado donde está el plomito, por ahí salían. Entonces se le unía a los 5, el lado de acá por donde está el negro, ahí se le unía a los 5 y ahí se le conectaba el cable, y acá se les iba separando y cada uno de ellos se conectaba a otro cable y iba a cada una de las puertas. Ahí al momento que nosotros estábamos a activar la alarma, pues de una se abrían todas las puertas y para cerrar de una se cerraban todas las puertas. Entonces esa utilidad también nos sirve. Y muchos de los que se están inmersos en esto de la parte de accesorios de los vehículos tienen que utilizar estos diodos. Entonces aquí vemos nosotros el diodo de pequeña señal. Tenemos nosotros la franjita. Entonces tenemos otro lado L que nos dice 22.5 y lado B. Entonces aquí tenemos nosotros prácticamente un diagrama de este. Tenemos la escala que está a 4 milímetros, que le está casi cuadruplicando el tamaño real de este componente. Aquí tenemos otro en el esquema de este diodo. Nosotros tenemos otros tipos de diodos. En este caso pues los conocemos como LED. Son diodos pues que al recibir la corriente hace como la consume, digamos, y nos genera una luz. Entonces es un diodo luminiscente, o conocidos generalmente como los LED. Los diodos LED se usan en casi todos los casos en los que es necesario una indicación óptica de alguna circunstancia. También tenemos un diodo Zener. Este diodo Zener son usados para la estabilización del valor de la tensión continua, es decir, para mantener constante el valor de dicha tensión, para que no haya caídas de tensión, subidas, sino para que mantenga una señal estable. También tenemos otros acá los diodos, los fotodiodos. Entonces este tipo de diodos son usados en la recepción de señales infrarrojas. Es típico de este uso en receptores de mando a distancia. Entonces, ¿en dónde ustedes han visto estos mandos a distancia? Señor. En la llave de los vehículos. Ya. Para abrir y cerrar las puertas. Para sí. la alarma, ahí nosotros vemos, presionamos el botón y vemos que se enciende una lucecita. Entonces este es uno de estos tipos de diodo, unos fotodiodos, digamos, mandos a distancia. En los controles, el control remoto de los televisores, de radios, ahí utilizamos unos fotodiodos. En los celulares también. En los celulares los controles también. que saben en los carros para encender también. En los controles de los carros. ¿Cómo se llama esto? En nuestros teléfonos también vienen. Algunos vienen ya con un fotodiodo y que vienen con una función de control remoto. También vienen estos fotodiodos, porque son para manejar pues mandos a distancia. Entonces aquí tenemos otros un esquema del diodo. Y en el diodo también tenemos que darnos cuenta pues que la patita más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Siempre van a venir así. Igual esto si ponemos al revés no pasa nada, simplemente no enciende.
Los transistores NPN y PNP. Uno es de un transistor bipolar de, digamos, de una tensión de negativos y otro es positivo. Entonces igual tenemos tenemos las tres patitas, es la 1, la 2 y la 3. La 1 es para masa, el 3 es para alimentación y el 2 es para la salida de señal. Los transistores bipolares permiten el control de corrientes elevadas a partir de otro valor mucho más pequeño. Existe una gran cantidad de encapsulados diferentes para transistores. Las fotografías mostradas aquí son una pequeña muestra de lo que podemos encontrar. Entonces aquí tenemos otros, vean, este de aquí, el primerito que estaba indicando, tienen los números, son uno de los más utilizados. De ahí estos de acá también sí se los utiliza, pero el que mayormente utilizado que tiene la numeración. Y la parte de arriba, que está el número 4, pues también hace como parte de masa. Los transistores, aquí tenemos un transistor JFET de canal N y un transistor JFET de canal P. Uno es de salida negativa, otro de salida positiva. Los aspectos físicos de ese transistor es el mismo que en los demás transistores bipolares. Vamos, ¿quién quiere ingresar hasta ahora? Señor Arroyo. Arroyo, listo. Está puesto en la lista, señor Arroyo. Listo, ahora veamos qué más sigue con esto de aquí. Este tipo de transistores funciona de forma parecida a los bipolares, pero el control se efectúa por tensión, no por corriente. Es decir, que ellos pueden controlar una corriente más o menos elevada a partir de una tensión de control. ¿Os imaginan? Aquí tenemos las clasificaciones, tienen estos desde la A hasta la B, y acá tienen el valor máximo de tensión que pueden soportar, va de 0.516 hasta 1.193. Tenemos acá el tipo de encapsulado, que en este prácticamente es el de aquí, el T03, el tipo de encapsulado que tenemos acá en el diagrama. Y aquí tenemos del NPN, un encapsulado. Es tipo, como saben decir, como tipo, como, ¿cómo se llama este? Tipo lenteja más o menos. Y acá tenemos el más utilizado, el PNP. Entonces tenemos la denominación de estos, como se los da el diagrama. Este es el transistor, este es un poco regulable. Aquí tenemos los famosos circuitos integrados. Esta es la simbología. Tenemos un circuito integrado genérico. Este es tenemos el encapsulado. Y eso pues ya viene, es como un circuito integrado. Este tiene pues ya su función interna. Eso es ya un microcontrolador. Entonces en su interior contiene un circuito electrónico completo, formado por multitud de componentes diversos. Entonces aquí tenemos el famoso timer 555, entre otros. Entonces aquí tenemos un dual line park. Y aquí tenemos pues el primerito, creo que es que esta numeración, según veo, pues es de un circuito integrado, un timer 555. Aquí tenemos otros, es ring small out portage, y tenemos un small out integrated circuit de la ACE. Entonces aquí tenemos otros circuitos integrados y vemos que cada una de estos, el datasheet se llama donde nosotros podemos encontrar la información de cada una de esas patitas. Entonces nosotros podemos buscar el datasheet dependiendo el número y nos va a decir para qué es cada una de sus patitas. Por ejemplo, aquí el 1 creo que es tierra, el 3 es alimentación, el 5 es salida de señal, y así los otros seguimos utilizándolos para diversas utilidades. Tenemos uno de 20 patitas. Aquí tenemos un circuito integrado, dimensión del encapsulado del SSOP. Tenemos elementos diversos. Aquí tenemos otros. Primero un interruptor, que es uno de los más ocupados. Bien, entonces un interruptor puede ser el interruptor para encender la luz. Acá tenemos otros tipos de interruptores. Tenemos un conmutador de 2 posiciones. Es el conmutador de 2 posiciones. Tenemos un conmutador de 2 posiciones y de 2 circuitos DPT. Entonces vean,
funcionan a la par y tenemos las salidas, pues tenemos ya no solamente 3 patitas, tenemos 6. Tenemos un conmutador de 7 posiciones y un circuito, entonces tenemos 7 salidas en este cambio. Entonces son usados para establecer conexiones de forma manual entre 2 o más puntos de un circuito eléctrico. También tenemos acá una simbología de pulsadores. El primero es un pulsador normalmente abierto, que nosotros ocupamos para los pitos. Pulsador normalmente abierto. Entonces tenemos el tipo de pulsador y este más que todo lo utilizamos para los pitos. Cuando usted pita ese vehículo, está cerrando el circuito y lo que abre queda abierto. Entonces es un pulsador normalmente abierto. En cambio hay otro que es pulsador normalmente cerrado. Este en cambio se está haciendo la función y cuando yo lo presiono, este deja de hacer la función o abre el circuito y cuando lo dejo de accionar vuelve el circuito a cerrarse. También hay estos pulsadores pero con forma de traba. ¿Para qué? Para hacer una parada de emergencia. Está funcionando la máquina muy bien, presiono yo se queda abierto el sistema y se para todo lo que es el proceso, digamos. Entonces para botones de parada de emergencia. Su función es la misma que de un interruptor y conmutador, pero en este caso el contacto eléctrico solo es efectivo durante el tiempo que se pulse sobre el botón de mando del pulsador. Tenemos una antena receptora, pues aquí tenemos la señal. ¿Cómo sería la simbología de esta antena receptora? En la antena receptora tenemos una inmensa gama de antenas, pero esta es la representación. La misión de la antena es de transmitir o recibir señales electromagnéticas en el rango de la frecuencia que van a ser desde kilohercios hasta más allá de los gigahercios. En otras palabras, son transductores electromagnéticos. Aquí tenemos otros elementos diversos, un relé. Entonces es la forma de representación del relé. Podemos tener como estamos a la izquierda o a la derecha. La de la derecha es una de las más ocupadas. Tenemos también el relé, el relé permite conectar cargas de potencia elevadas a un circuito electrónico que trabaja con tensión y corriente compartidamente más pequeña. Entonces aquí un ejemplo, nosotros tenemos aquí, digamos, está pasando 5 voltios, pero yo al momento que yo por otra línea pasan 12 voltios, entonces para que no me exista, digamos, que me queme los circuitos que trabajan con 5 voltios, yo utilizo un relé. El relé está trabajando con 5 voltios, a lo que yo le magnetizo, va a hacer que esta patita de aquí cambie, se vaya al otro que está libre, y a este le va a mandar en cambio 12 voltios, para no hacer una división, digamos, de voltajes. Para eso nos sirven los relés. Tenemos un transformador. Y vemos algunos tipos de transformadores. Entonces el elemento permite cambiar su salida secundaria, el valor de la tensión alterna que se introduzca por su entrada del primario. De manera más usual se usa para reducir el valor de tensión eléctrica en la red a valores adecuados para alimentar los circuitos electrónicos. También este nos sirve para cambiar el voltaje. Para unos circuitos mandarle dependiendo de la salida con 12 voltios y para la otra mandarle con 5 voltios. Por lo general por 5 voltios todo lo que son sensores y 12 voltios la mayoría de actuadores. Tenemos los dispersadores de calor. Por lo general son estos realizados con aluminio, porque el aluminio es ligero y es un buen disipador de calor. Estos elementos se utilizan para ayudar a evacuar el calor generado en los elementos que se coloquen. Consiste en un trozo de metal aluminio que se fija de forma sólida al cuerpo del componente que se quiere refrigerar. Entonces sí, los han de haber visto. Tenemos otros elementos diversos como altavoces dinámicos, motores de corriente continua, motores de corriente alterna. Entonces aquí tenemos la simbología de cada uno de ellos. Tenemos un esquema eléctrico. Esto aquí prácticamente en este esquema estamos nosotros utilizando toda la simbología que hemos venido revisando. Por ejemplo, aquí tenemos un NTC, tenemos una bocina, tenemos un relé. Ya los tenemos. Tenemos la resistencia, acá tenemos un potenciómetro, no es potenciómetro este es un diodo. Tenemos acá un condensador. Tenemos aquí un switch, aquí tenemos, vean, un puente de diodos, como lo van a conocer aquí. Es un rectificador.
Tenemos una resistencia, otro condensador, tenemos un fusible, tenemos la alimentación, bueno, no tenemos la alimentación, no nos da la alimentación, pero tenemos aquí 230 voltios, los motores. Bueno, corriente alterna nos da aquí 230 voltios, por eso aquí utilizamos nosotros un rectificador para que vaya corriente continua y puedan trabajar todos estos condensadores, todos estos relés, la bocina, entre otros. Bueno, aquí nos da un ejercicio propuesto. Tenemos nosotros una antena, un condensador, tenemos una alimentación de 9 voltios, tenemos un ¿cómo se llama este? Bueno, un conector, tenemos una pila de 9 voltios. Este sale acá a otro condensador, tiene un diodo que le lleva la señal en una sola voltaje y un condensador variable. Tenemos dos resistencias, seguimos con los condensadores, tenemos un NTC y otro NTC, tenemos resistencias. Bueno, el NTC, se fue el nombre del NTC, vamos, que era. Estaban arriba, esos transistores, creo que era. Sí, transistores. Tenemos NPN, ha sido NTC, estaba confundido con nosotros. Un NPN, que vean. Entonces estamos nosotros encontrando aquí en este circuito. Vean. Transistores son estos. Vean. Y acá tenemos otro ejercicio propuesto. Entonces vean, aquí es como tenemos, ¿no? Aquí vean, tenemos otros la fuente de poder, esa fuente es continua. Tenemos otros que va hacia un jack. Tenemos las resistencias, tenemos un condensador de dos tipos y tenemos acá un tipo potenciómetro que nos ayuda a variar. Son ejercicios propuestos que los hemos de hacer en las próximas clases. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Señor Erazo, Quiñones, señor Andrés Arroyo, señor Antamba. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está todo entendido. Ya. ¿Por qué hemos revisado esta simbología? Es debido a que ya vamos a introducirnos a los programas a los software CAD de estos circuitos eléctricos y electrónicos. Nosotros más que todo debemos estar claros con la simbología que se utiliza. Listo, señores, con esto pues damos por terminado la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana en la clase de control técnico vehicular con ustedes. Y de ahí pues jueves y viernes, como es de su conocimiento, pues son los días que el instituto ha cogido para que los estudiantes puedan acercarse a los diferentes centros de vacunación, pues y se puedan vacunar contra el COVID. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, señor Arroyo? Perdón, ingeniero, un temita aparte. El día nos dio paso para rendir la evaluación diagnóstica, ya la rendimos, pero después me di cuenta que había otra tarea, un foro que ya estaba también hecha cerrado. Entonces quería preguntarle si podía mandarme otro tipo de tarea para recuperar esa nota. Le abriría el foro, usted me indica en qué semana está y yo le cambio la fecha para que usted haga el foro. Es el único foro que tenemos en software. Ya, entonces, ya le abro para que usted le realice. Profe, ya, ingeniero, gracias. Buenas noches. Profe, otra cosa. Profe, ¿cómo podemos crear ese correo institucional? Porque yo estuve mirando el video y ingresé, como decían, ahí con el correo y la contraseña. Ya. Así, no pude ingresar, me salía que usuario incorrecto, me salía. A ver, permítame, va a tener la grabación de la clase y voy a comenzar a proyectar lo que es mi